poquito un poco más cerca. También por ahí. Que se vea bien. Sí, sí. Ay, déjame pegarle una foto primero. Bueno. Aquí. Y así, ponemos al final. Queda como portada después. Exacto. ¿Quieres la mesita aquí? Ponte la más ahí. Sí, porque me voy a llevar puesta. Ahí. Venga, vamos a poner Instagram. ¿Me puedo mover todo esto? ¿Sí? ¿Ok? Pues generalmente me voy a mover. Vale. Vale. En 3, 2, 1. Buenas tardes, soy Gustavo Corradi y estoy aquí en el Rockland Speaker Corners por tercera vez. Estoy agradecido por este espacio, que se presentan temas de tecnología, de disrupción. Y en mi caso yo vengo a acercarles una visión nueva de ciencia que está naciendo hace 30 años, que se llama ciencia unificada. Desde mi punto de vista, y para algunos que ya les gusta mucho la palabra cuántico, es lo que está después de la cuántica. No después porque la deja de lado, sino porque la integra en una visión unificada del universo. Muchas gracias a todos los que han venido, que me hace mucha ilusión poder seguir este espacio de divulgación. Divulgación no es una clase, es una conversación compartiendo una línea temática para ir despertando curiosidades y despertando razonamientos sobre lo común o lo habitual desde otra perspectiva. Ese es mi objetivo. Vamos a irlo. Entonces, esto es lo que estamos aquí en una charla de divulgación científica, más o menos trato de concentrarlo en 1 hora. Disclaimer es que no hablo desde ningún punto de autoridad, ni de la ciencia, ni de la religión, ni de ningún otro punto de autoridad, solamente comparto desde mi experiencia algunos temas que me han volado la cabeza y que me han estimulado como estímulo para ustedes. Cada uno siempre que haga su propia investigación y que coja de toda la charla aquel tema que le resuene, porque la resonancia es una de las características principales de una visión conectada del universo. Lo dejo ahí. Ya le vamos a ir a lo largo de la serie, ir entre todos dándole forma a esto de la resonancia. Pero hoy el tema que nos toca es, desde una cosmovisión unificada, de una visión que entiende que cada parte no se explica sino en relación con el todo, que es lo contrario a una física reduccionista, es una física holista, donde el todo es el que determina qué rol y qué funcionamiento y qué interrelación tiene cada parte. Interconectividad, básicamente, todo lo que existe en el universo, sea materia o energía, y lo dijo así a propósito como separado, pero que ya sabemos que son intercambiables. Gracias a Einstein sabemos E es igual a mc al cuadrado. No sabemos muy bien lo que es la energía, no sabemos muy bien lo que es la masa. Sí sabemos la velocidad de la luz en el vacío. Pero lo único que dice esta ecuación de Einstein, es que la masa y la energía son intercambiables. Entonces, hablar de masa y de energía hoy, solamente por física, es hablar de la misma entidad que se presenta bajo diferentes formas. La interconectividad tiene que ver con que cada átomo, cada célula, cada partícula subatómica está intrínsecamente unido a todas las otras partículas en el universo. Eso es una tesis muy fuerte, no me toca hoy explicarla, solamente cuento que desde allí es donde los conceptos que vienen se van a ir entretejiendo. Nassim Haramein es el referente que yo he tomado
es un científico autodidacta. Él es un científico autodidacta suizo de origen iraní, que desde la edad muy pequeña empezó a cuestionar todo lo que le decían los profesores, porque, por ejemplo, no entendía que en clase le decían, este es un punto, ¿no? Un punto que no tiene dimensión. Pero si juntamos muchos puntos, hacemos una línea que le decimos dimensión 1. Bueno, decían así. Y después, si juntamos dos líneas, tenemos un plano que le decimos dimensión 2, que tampoco existe. Pero de golpe juntamos varios planos y tenemos un volumen que le decimos dimensión 3, ancho, alto y profundidad. Entonces dicen así, ya en el colegio, ¿cómo es posible que de cosas que no tienen dimensión, que no existen, aparezca algo que todos vemos que sí existe, que es la tridimensionalidad? Entonces, bueno, eso es solamente un detalle para contar la forma de pensamiento que tiene este científico, que es el referente para esta visión unificada que trato de compartir con ustedes. Su teoría unificadora se llama teoría holofractográfica, que significa holos del todo, pero también del principio holográfico, que todo lo que existe, energía y materia, puede ser traducido en información. Y hago un freno aquí. ¿Por qué información? Estamos acostumbrados, cuando hacemos física de cualquier tipo, ponemos un sistema de referencia, ponemos un tiempo inicial, un tiempo final, y vemos la evolución en el tiempo. ¿Qué es todo eso? Un conjunto de coordenadas, que es información ordenada. Entonces, si decimos que esto está aquí con ciertas características y le aplicamos X fuerza y después está por allí con ciertas características, en realidad tenemos la costumbre de asociar que se han movido, pero en realidad tenemos un conjunto de información aquí, otro conjunto en el medio y otro conjunto final. Entonces, no es una justificación, estoy tratando de atar puentes, que hablar de energía, de materia y de información es sinónimo. Entonces, una forma de registro de información que conocemos son las fotografías, que registran información en 2 dimensiones. Hay otra forma de registrar información que es un holograma, que lo hemos visto en un montón de usos para seguridad, ¿no? Un holograma tiene esta gran particularidad. Si uno rompe un holograma y ilumina ese holograma con un láser para obtener la imagen, sigue teniendo la imagen completa. Si uno rompe una foto, y es la foto de una persona y la rompo por aquí, tengo la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Pero si rompemos un holograma en pedazos cada vez más chiquititos, es como cuando nos miramos al espejo. Un pedacito chiquito de espejo me devuelve toda la imagen, igual que un pedazo grande de espejo. Entonces, el modelo de Nassim tiene que ver con un principio holográfico, que hay algo en el universo que registra información. Dejo ahí también abierto el tema. Y fractográfica porque tiene que ver con la matemática que descubrió Mandelbrot, que es la matemática fractal. ¿Qué es lo básico de una matemática fractal? Es la que usan ahora en Hollywood para crear ambientes, ¿no? Para crear todo un universo se crea con matemática fractal. La matemática fractal básicamente es esto. Si nosotros queremos, por ejemplo, medir la longitud de una costa, ¿no? Decimos, vamos a ver la Costa Dorada de España, a ver cuánto mide. Uno dice, mide una cierta cantidad. En realidad no es tan así. Si yo la mido con una regla de medio metro, voy superponiendo una costa irregular y obtengo una distancia. Si yo lo mido con una regla de 1 centímetro, me deja acomodar mucho más la forma irregular. Tengo otra longitud. Y si lo mido con algo más pequeño, tengo otra longitud. Entonces, la matemática fractal descubre que lo medido depende de con qué precisión, con qué resolución se mide. Y a su vez, la matemática fractal dice que con una fórmula simple,
1 más, no sé, 1 más X es igual a Y, si yo le pongo un número 1, obtengo el resultado, ese resultado lo vuelvo a meter y lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a meter así en una recursividad, con una simple instrucción obtengo dibujos sumamente complejos. Entonces, estas son las dos bases de la teoría de Nassim-Haramein, que la información de alguna forma está presente en una superficie, que lo voy a adelantar, en la superficie de todos los protones está registrada la información de todos los protones del universo. Es una tesis. Y que el universo se alimenta a sí mismo de información, y ese alimento de información es lo que hace que el universo aprenda sobre sí mismo, y con simples pasos muy simples, por hacer una iteración, crea todo lo que existe, que es sumamente complejo. Entonces, esto era como para darle el marco teórico, y vamos a avanzar un poquito en el tema de hoy. Bien. Ciencia unificada. Si estamos acostumbrados a ver la materia como esas cuestiones concretas y discretas que tienen un límite. Yo, entre dos objetos materiales, no tengo por qué inferir que hay algo que los conecta. Ahora, si estos objetos materiales, gracias a la física, sabemos que están formados por átomos, y ya sabemos que los átomos tienen la materia concentrada en el núcleo, los electrones a una distancia muy grande, y que si hacemos como un zoom, están en gran parte vacío, no es tan loco pensar que lo común que tenemos todos, todo lo que existe, es que estamos de alguna forma como expandidos en un espacio. Entonces lo que nos conecta no es la materia, sino justamente el espacio. En un átomo, y en general en todo lo que existe, el volumen de lo que existe es 99,99999, 4 nueves más y recién un 6. O sea, todo lo que existe, si lo comprimimos en partículas materiales, ocupa un volumen de 8 dígitos y un 4. O sea que el resto es espacio. Eso es también otra tesis de la física unificada de la teoría de Nassim. No voy a ir tampoco ahí, vamos a ir a un aspecto que me parece primordial entender para poder llegar a ver estas cosas. ¿Cuál es el aspecto que quiero contar? Bueno, átomo viene del griego indivisible. Eso fue proclamado por Demócrito en el siglo VI a.C. en Grecia, y recién fue justificado experimentalmente por Dalton, todas las leyes químicas de Dalton, en el 1700, y recién con el advenimiento de la física moderna, donde pudimos tener instrumentos de medición e instrumentos de interacción con la materia con mucha mayor energía, pudimos ver que el átomo en realidad está compuesto de subpartículas, de partículas subatómicas. El primer modelo atómico de Thomson, se creía que el átomo era como una esfera, como un cookie de pasas. Era una esfera que tenía carga positiva con electrones distribuidos de alguna forma. Luego vino Rutherford con el descubrimiento de los rayos X por Marie Curie y el marido, que tomando una placa de metal, particularmente de oro, le hacía incidir rayos X y pensaba que si el átomo era masivo iba a dispersarse. El 90% de los rayos seguían derecho. Entonces allí es entonces el átomo no es algo masivo. El átomo tiene una parte que está concentrada, la masa, que le vamos a llamar núcleo, y un poquito de la masa está dando vuelta, que luego se descubre que eso que está dando vuelta tiene carga negativa, y se lo llama electrón. Y lo que tiene carga positiva se lo llama protón.
Y luego se descubre que en el núcleo había otras partículas que también estaban presentes, pero que no podían tener otra carga, porque si ya cargas opuestas se equilibran, estos otros elementos tenían que ser cargas neutras, de allí neutrón. Entonces, básicamente, traigo a colación este modelo atómico de 1913, porque este modelo atómico es el que hasta el día de hoy la mayoría de las personas que no conocen física tienen en su cabeza. O sea, todo el mundo, cuando habla de átomos, por ahí habla de células, de moléculas, todo como si fueran sinónimos, y átomos, bueno, sí, son esas pelotitas que tenemos aquí ya adentro, y adentro de los átomos, sí, hay otras cositas. Sabemos de los electrones gracias al gran uso que hacemos de la electricidad y de las radiofrecuencias, y sabemos un poquito que la electricidad en movimiento genera magnetismo, porque conocemos un poquito el motor, el dínamo, eso se conoce. Pero seguimos pensando que de alguna forma el átomo es eso, es como un sistema planetario en pequeño. No es así. Lo más parecido a un átomo visto por un microscopio de efecto túnel es en realidad esto. Esto es una molécula de amoníaco. Un átomo de nitrógeno en el medio, con 3 átomos de hidrógeno. Esa manchita, el microscopio lo que hace es revelar que allí hay mucha masa acumulada. Y todo eso amarillo sería como la dispersión de energía de toda la masa de electrones que ya la química moderna sabe, se llaman orbitales. Los electrones, de acuerdo a la complejidad, se van acomodando en un espacio que tiene, en el caso más simple, una forma esférica, y hay casos de orbitales cada vez muy complejos, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es esto de un orbital? Es una nube de electrones. Esta nube de electrones, imagínense, partículas cargadas de carga negativa moviéndose, de alguna forma generan un campo electromagnético. Entonces, si queremos, podemos, sin errar demasiado, en lugar de pensar que los átomos son bolitas sólidas, son volúmenes de espacio en lo cual está contenida una carga positiva en el centro, que de alguna forma está pegada, y alrededor todo un baile de energía que le hemos llamado electrones, pero que según la física cuántica tradicional no podemos saber exactamente dónde está el electrón. Pero de alguna forma, si el microscopio lo está viendo, es como que aparecen hacia el mundo como si tuvieran una barrera. Esto, haciendo una analogía, es lo que nosotros nos tocamos cuando decimos que tocamos algo. En realidad no estamos tocando. Cuando estamos en contacto, imagínense, ¿cuántos átomos entran entre cada espacio de superficie de algo que nosotros pensamos que se está tocando? O sea, no existe el tocarse, lo que existe es muchos átomos que están ordenados de alguna manera, que hacen que los átomos estén ordenados de otra manera, entre sí no haya espacio posible para pasar. O sea, en realidad lo que nosotros hablamos de solidez sería similar a si tuviéramos un ventilador, tiramos canicas por el ventilador. Si las tiramos a las canicas justo en sincronización con la velocidad de la aspa, las canicas pueden pasar. Si las tiro hacia el azar, como se supone que todo existe hacia el azar, que tiene todas las formas posibles de movimiento, ¿qué es lo que voy a obtener? Que la mayoría de canicas me reboten. Pues, ostras, hay un disco girando que hace que rebote. En realidad no hay un disco, hay aspas que al estar girando hacen que lo que yo quiero interactuar por una cuestión de frecuencias no estén en fase, no traspase. Pero por ejemplo conocemos materiales como el vidrio y cristales que permiten que la luz pase. Entonces quiere decir que hay materiales que estando ordenados, de alguna manera, ciertos paquetitos de energía que hemos descubierto, que se llama luz visible, esos materiales permiten el paso. Entonces voy dejando así temas sueltos
Pero la idea es romper la idea antigua de que cada vez que hablamos de materia estamos hablando de canicas. No estamos hablando de canicas, estamos hablando de energía que está dispuesta en el espacio de una cierta manera y tiene propiedades, por ende. Bien. El tema de hoy es el universo a la escala de Planck. Ni hemos llegado todavía a Planck, estamos recién rozando la superficie de la materia hablando de los átomos, ¿no? Bien. El título dice, el universo a la escala de Planck. ¿Por qué les traigo este tema? Porque en la mayoría de nuestra experiencia diaria, por una cuestión lógica, tenemos la percepción de aquello que está en una magnitud que es cercana a la nuestra. O sea, podemos percibir seres vivos desde una célula, si tenemos un microscopio, hasta una ballena. Podemos percibir una distancia en el horizonte, pero ya si es demasiado lejos, ya no podemos percibir la curvatura de la Tierra. O sea, nuestra percepción está muy acostumbrada a nuestra medida. Pero justamente la física y la astronomía y un montón de ciencias derivadas de la física, ya en estos últimos 300 años, ha descubierto un montón de entidades que tienen una divergencia de tamaño enorme. A propósito, vamos a partir de aquí, por ejemplo. Seres vivos. Yo puse de 3 decimales después del metro, o sea, 1 milímetro a 25 metros. O sea, los seres vivos más o menos que podemos distinguir, puede haber más pequeños y puede haber algunos más grandes, pero eso va en ese rango, ¿no? En física y en matemática, cuando usamos muchos ceros, hay una forma mucho más gráfica de ver las magnitudes, que se llama notación científica. Entonces, de los seres vivos, ya sabemos que estamos compuestos de células. ¿Qué tamaño tiene la célula? Fíjense, de la célula estamos hablando de 5 lugares detrás de la coma. Estamos hablando de 10 milésimas de metro. O sea que estamos hablando una centésima parte de 1 milímetro. Eso es el tamaño de una célula. O sea que de mi tamaño al tamaño de una célula, estamos de exponente 0 exponente 5, 5 significan 10.000. Ya hay una diferencia de tamaño de 5 exponentes, son 10.000 magnitudes, o sea, 10.000 diferencias. O sea, que si yo junto 10.000 células, recién voy a tener algo de 1 centímetro. 10.000 células. Pero ahora, si yo me voy a un átomo, fíjense la cantidad de ceros, que estamos hablando del tamaño de un átomo. 10 a la menos 12. Quiere decir que si una célula tiene menos 5 y yo acá tengo un menos 12, hay 7 ceros de diferencia. Imagínense si tuviera en la cuenta del banco un 1 con 7 ceros de euros. O sea, 10 millones de euros. Quiere decir que entre el tamaño de aquello que nos compone, que son células, a lo que compone la célula ya hay 10 millones de diferencia. Vamos más chicos. Pero recién estuvimos hablando que el átomo tiene un protón. Fíjense, un protón 10 a la menos 5 y un átomo 10 a la menos 2. 1000. O sea, el átomo, el espacio que habita un protón, es 1000 veces más grande. Hay una comparación que me gusta hacer, que es, si un protón lo pusiéramos en el medio de un campo de fútbol y tuviera el tamaño de un guisante, un electrón estaría bien en las últimas gradas del campo de fútbol y el tamaño del átomo sería todo eso. O sea, si un protón tuviera ese tamaño, el átomo tendría el tamaño de todo un campo de fútbol, para que vean
Ya de entrada la diferencia que hay y todo lo demás es vacío. Ahora, el átomo y el protón nos parecían que eran los más, ya es suficientemente pequeño, pero el objetivo de hoy es poder mostrarles Planck. Ya vamos a ver por qué es tan importante poder ver Planck. Vamos a ver. Esta es otra escala, otra escala parecida a la de recién. Si el protón, en lugar de ser un guisante, fuera una pelota de tenis, el protón, ¿cierto? La partícula más estable del universo. El protón no decae. El protón de acá, mil millones de años, sigue siendo un protón. Las otras partículas decaen, se descomponen. Un neutrón, por ejemplo, en un cierto tiempo se convierte en un protón y un electrón. Entonces, el protón es la base de la materia. Entonces, si entendemos el protón, podemos entender qué es la materia. Entonces, por eso estoy hablando del protón. Entonces, el protón, si tuviera el tamaño de una pelota de tenis, más o menos el espacio del átomo sería como esto, como es americano, el centro de Los Ángeles, 8 kilómetros de diámetro. Esa es la diferencia de escala entre un átomo y un protón. Y todo este espacio es el espacio que tiene el electrón para vivir, para cubrir. ¿Y por qué hablo de esta escala? Porque justamente a estas escalas y en las que vamos a seguir es donde empezaron a aparecer todos los fenómenos extraños que los físicos empezaron a investigar hace 100 años y dieron nombre a la física cuántica. Estos fenómenos que empezaron a aparecer no aparecían a escala atómica, aparecían a escala subatómica. Entonces, por eso, esa es mi propuesta de hoy, de que vayan viendo que el principio de escalas tienen que ver con lo que sucede, cómo se organiza la energía de acuerdo a la escala, es lo que produce los efectos macroscópicos que vivimos. Hasta ahí, yo sé que es mucha info, entonces freno un poquito. Más o menos van tomando algunos parámetros, así de cosas que ya conocían, pero que ahora entran en otra perspectiva, ¿no? La idea es esa. Ahora. Hacia el 1900, en Alemania, un físico contemporáneo de Einstein y profesor de la Universidad de Berlín durante 37 años, le habían encargado que estudiara el tema de las lámparas de electricidad. Ya había lámparas de electricidad desde 1800 y pico con Edison, y quería optimizar la radiación de las lámparas. Entonces empezó a investigar qué pasaba cuando un cuerpo se convierte en radiante. Entonces, si hoy vamos a comprar una lámpara, no sé si han visto luz cálida o luz fría, y ven un numerito en la lámpara que dice 6700K o 3000K. ¿Qué es eso? Es la temperatura medida en grados Kelvin. Porque se sabe desde el siglo XIX que un cuerpo que se calienta y recibe energía, absorbe energía, emite, por ejemplo, calor, y ese calor son ondas electromagnéticas infrarrojas. Por eso cuando tenemos algún problema físico, vamos a la fisio, nos ponen una lámpara infrarroja para que nos dé calor. También conocemos otro tipo de radiación, la que nos quema cuando vamos a la playa. Radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es una radiación también electromagnética como la luz infrarroja, pero escuchen los prefijos. Infrarroja, por abajo del rojo. Ultravioleta, más allá del violeta. ¿Qué pasa con eso? Que hay algo que ya Planck, en la época de Planck ya se sabía, es que la luz está compuesta por una variedad de colores y cada color tiene asociado una frecuencia. Lo dijo ahí.
Cuando él empieza a investigar cómo hacer una fórmula que le permitiera optimizar las lámparas, se da cuenta que otros físicos habían hecho una forma de calcular que a temperaturas bajas le daba perfecto cuánta energía irradiaba, cuánta luz. Pero cuando levantaba la temperatura, esos filamentos desprendían una luz más brillante y desprendían luz en el rango del violeta, más blanca, más azulada, con mayor energía, pero la fórmula decía que daba energía infinita. Entonces dice, Planck, muy buen físico, dice, sí, la matemática me dice esto, pero no es lo que pasa en la realidad. En la realidad yo no puedo, por poner electricidad, tener energía infinita. Entonces hay algo que no anda. Entonces él empieza a investigar y resumiendo, él empieza a partir, con la fórmula que tenía, de todo lo que irradia un cuerpo. Elige un cuerpo especial que le llaman cuerpos negros, cuerpos que solo absorben energía, no rebotan, no reflectan, no es un espejo. Dice, este cuerpo ideal, teórico, que solo absorbe, no le queda otra que ir emitiendo energía como radiación. Entonces voy a empezar a calcular cuánto emite en infrarrojo, cuánto emite en esto, cuánto emite en otro. Y llega a descubrir una fórmula que dice que lo que emite solo depende de la frecuencia, no de la temperatura. Entonces esto al principio, otros no le prestaban atención, pero dice, esperen, miren lo que estoy diciendo. La energía que emite un cuerpo que irradia depende de la frecuencia. Entonces, al mismo tiempo que él dice eso, Einstein empieza a investigar materiales que se llaman fotoeléctricos, que si se exponen a la luz, emiten electricidad. Einstein también, queriendo optimizar el resultado de estos materiales, dice, bueno, si le pongo más luz, tengo más energía. Y le pone más luz y no necesariamente daba más electricidad. Entonces se le ocurre empezar a experimentar con diferentes frecuencias, porque ya sabían que había diferentes frecuencias. Dice, le pongo luz roja, le pongo luz azul, y de golpe, depende del material, dependiendo del color, emitía más electricidad. Entonces hay como una correlación entre el color de la luz y la energía que emite. A Einstein le dieron el premio Nobel por eso, por el efecto fotoeléctrico, y a Max Planck le dieron el premio Nobel por haber descubierto esta fórmula que se llama la fórmula de Planck, que es que la energía emitida por un cuerpo tiene una letra constante, que le llamó H, la constante de Planck, es proporcional a la frecuencia. O sea, hay mayor energía, hay mayor frecuencia y mayor energía. Y la división de estos dos me da siempre una constante. ¿Qué significa eso? Que no puedo obtener cualquier tipo de energía, sino que la energía se va emitiendo como si fuera, esta H es como si yo dijera, voy a vender azúcar por kilo. ¿Quiere 1,5 kilos? No. ¿Se lleva 1 o se lleva 2? Porque la constante, cuando yo voy armando, me tiene que dar este tamaño que yo estoy usando de medida. Él descubre una constante que es la medida con la cual una frecuencia genera una energía. Entonces, eso, por primera vez en la física dice que la energía no puede ser cualquiera. Yo no puedo tener, como si yo tuviera un río donde puedo tener 1 litro por segundo, 100 litros por segundo, 10 litros,5 por segundo de flujo. Si no, no. Es como si el río se portara ordenado. El río de luz es, o tengo múltiplos, por decir, de 1, o no tengo nada. O tengo 2 o tengo 0. No puedo tener 1,5. Entonces, eso, dijo Planck, no está muy bien, pero es lo que me da la matemática. Entonces, años después, hubieron experimentos que pudieron medir que efectivamente
la energía. Vamos a pasar otro. Esto se los muestro de acá. Acá. Entonces, Bohr después pudo experimentalmente determinar que los átomos que tienen electrones en una órbita, en otra o en otra, solamente pueden, los electrones pueden absorber energía si reciben un paquetito de energía con la constante de Planck que es igual a la diferencia de energía entre estos dos niveles. Es como decir, yo voy en un coche y entro en una curva y si voy acelerando sabemos que la fuerza centrífuga nos lleva para afuera, entonces yo tengo que contrarrestar. Esto dice que o voy a 10 kilómetros o a 30 o a 70, no puedo ir a 65. Entonces es como que los caminos energéticos de un átomo están en paquetes exactos de energía. Esos paquetes, Planck los había podido calcular de esta forma. Entonces, esos paquetes, por primera vez en la física, se ve que la energía en el mundo subatómico no es como en un mundo macroscópico. Yo puedo tener cualquier velocidad, cualquier temperatura, cualquier electricidad, sino que tengo solamente múltiplos de paquetitos de energía. Eso es lo que hace que se defina un paquete de energía como quantum, y a partir de allí, ese descubrimiento de Planck, de la fórmula de Planck, es la que dio origen a la física cuántica. Entonces a Planck le debemos dos cuestiones. Una, el haber descubierto que la energía radiante de la luz va en paquetitos, y otra es que con esta constante de Planck, que se mide experimentalmente, él empezó a jugar Planck con lo que se llaman las dimensiones. Metros sobre segundo, velocidad. Metro, distancia. ¿Cierto? Metros sobre segundo al cuadrado, aceleración. Newton, fuerza. Entonces empieza a jugar con las variables. Ya se sabía por Newton que la fuerza de la gravedad tenía una constante que se llama G. Ya se sabía por electromagnetismo que la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad c. Entonces Planck define su constante de Planck, reacomodándola, define una longitud de Planck. O sea, él obtiene, jugando con las dimensiones, un tamaño. Él obtiene un tamaño. L de Planck es un length, ¿no? Una longitud. Entonces, miren lo que él encuentra. La longitud de Planck, menos 35. ¿Se acuerdan a cuánto habíamos visto el átomo? A ver si puedo volver para atrás. Sí, acá. Fíjense. Ya habíamos encontrado que el átomo ya era suficientemente pequeño, ¿no? 12 ceros que son un billón de veces más pequeños que un metro. Habíamos visto que a su vez el protón es 1000 veces más chico, más que un billón, son 3, son 1000 billones veces más chico. Y ahora Planck viene a calcular una distancia que es, fíjense, menos 35. 18 son un trillón, es un trillón de veces más pequeño que el electrón, y es acá, 20 órdenes de magnitud más chico que un protón, y 12 menos 35, 23 órdenes de 23 ceros más chico que un átomo. Entonces esto es una locura. ¿Por qué es una locura? ¿Por qué? ¿Por qué es una locura cuando lo descubre Planck? Porque energía, según Planck, es su constante proporcional a la frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? En una onda, una frecuencia es,
si una onda tiene todo un ciclo, ¿cuántas veces esa onda cumple el ciclo en una unidad de tiempo? Una onda que cumple un ciclo en un segundo, 1 Hz. Esa onda, al recorrer digamos, al cubrir en ese tiempo una distancia, tiene una longitud de onda. Las ondas electromagnéticas tienen una velocidad que es siempre la misma, que es la velocidad de la luz. Entonces, si yo tengo que recorrer 100 kilómetros y mi velocidad es de 100 kilómetros por hora, necesito 1 hora. Si yo tengo que recorrer 200 kilómetros y mi velocidad sí o sí tiene que ser 100, necesito 2 horas. Entonces, si yo tengo una longitud de onda que recorrer, estos son los tamaños de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, nos vamos a quedar acá. Un microondas tiene 1 metro. La onda de un microondas tiene 1 metro, ¿no? Y si esa onda, como viaja a la velocidad de la luz, la frecuencia, o sea, cuántas veces esa onda tiene que suceder para cubrir 1 metro viajando a velocidad de la luz, me lo da aquí. Es un cálculo, ¿no? O sea, es el cálculo tengo velocidad de la luz, una velocidad que es distancia sobre tiempo, frecuencia es sobre tiempo. Entonces, yo puedo jugar, sabiendo que la velocidad siempre es la misma, puedo jugar con las distancias y los tiempos. Y eso me da la frecuencia. Si yo tengo ondas largas, las frecuencias, sí, son altas, 10 a la 7 por segundo, es mucho. Pero si se me va achicando la frecuencia, la longitud de onda se me va achicando, se me hace cada vez más chico, para cubrir el mismo espacio tengo que hacer mucho más frecuencia, tengo que hacer que la onda se complete más. Entonces aquí fíjense, en la medida que la onda es más pequeña, fíjense, una célula, una bacteria, un virus, una proteína, una molécula, un átomo, la energía aumenta. Entonces, si cuando eres un átomo, ya estamos en los rayos gamma, que sabemos que los rayos gamma son muy energéticos, hacen mucho daño, lo que hemos visto en Increíble Hulk todos lo sabemos. Rayos X son muy penetrantes, los rayos ultravioletas sabemos que queman, pero menos que los infrarrojos. Entonces, mientras más pequeño es la longitud de onda, más energía tiene. Estamos a las 10 menos 11. Y Planck acaba de decir que hay algo a las 10 a la menos 35. Entonces, Planck no solamente nos da la noción de que la energía está en paquetitos, el origen de la física cuántica, sino nos da el tamaño menor que en nuestro universo podemos medir. ¿Por qué? Ese tamaño, por jugar con las variables, Planck define un largo de Planck, un tiempo de Planck, una energía de Planck, y conceptualmente los físicos cuando encuentran estos números tan pequeños empiezan a jugar y se encuentran que si hay algo electromagnético que es tan pequeño, tiene una frecuencia altamente alta y por ende tiene una energía muy alta. Entonces, Planck le debemos 3 cosas: el origen de lo cuántico, el origen de la medida más pequeña que podemos medir. ¿Por qué? Un fotón es luz. Si yo quiero medir algo pequeño, tengo que poder iluminarlo y ver qué pasa con esa luz. Si el fotón de Planck ya tiene 10 a la menos 35, que es muchísima energía, no hay forma física de conseguir más energía que esa para poder medir. Entonces hay un límite. Entonces Planck descubre lo que le llaman la cantidad de energía más grande que pueda haber en un confinado en el espacio y por ende la medida más chica de lo que podemos medir en nuestro universo. Entonces,
Planck, por eso está ahí, es muy importante para toda la física nueva, porque nos define. La energía que hay en el vacío nos define cuál es el grano más pequeño con el que podemos observar la materia, y nos define el tema de lo cuántico, de los paquetes de energía. Y ahora venimos para ir cerrando la charla. Ya recién habíamos hecho un poquito la comparación entre un protón y un átomo. Ahora muy más profundo. Un protón es fundamental entenderlo porque es la base de la materia. ¿Cuántos Planck entran en un protón? Porque si ya sabemos que un Planck tiene mucha energía y es muy pequeño, si sabemos algo de la cantidad de Planck que hay en un protón, podemos imaginarnos que hay algo que pasa con la energía que hace que el protón exista. Entonces, esta es la propuesta. Tomemos una esfera del radio de Planck y digamos que es como un grano de arena. Un grano de arena, ¿no? Medio milímetro. Un grano de arena. Si un Planck es un grano de arena, el protón es la distancia que hay entre el Sol nuestro y Alfa Centauro, que es la estrella más cercana que hay. 4 años luz. 40 billones de kilómetros. 10 a la 15 metros. Un 1 seguido de 15 ceros. Esa es la cantidad de Planck. 15 ceros. O sea, billones son 12 ceros. Serían 1000 billones de Planck caben en un protón. Quiere decir que si logramos de alguna forma jugar con los Planck, vamos a obtener una foto con mucha calidad. Si se acuerdan que hablamos de información, como todo lo que existe en el universo, el espacio lo recibe como información. Si yo logro de alguna forma hacer los cálculos para ver cuántos Planck entran en un protón, de alguna forma puedo empezar a definir qué es lo que sucede en el protón para que el protón exista. Porque yo puedo calcular, saber geométricamente cuántos entran. Por ejemplo, algo que les gusta hacer mucho a los matemáticos y a los geómetras. ¿Cuál es la relación entre los Planck que cubren una superficie con los Planck que entran como bolas? Relación. ¿Por qué relación? Porque esa relación, en un montón de experimentos físicos, empezó a aparecer. Relaciones de 40 grados de magnitud, de X grados de magnitud. Entonces hay una relación. Esa relación entre superficie y volumen se conecta con algo que es muy loco, que no vamos a hablar ahora, pero sí se los voy a mostrar. Es Einstein, cuando crea la teoría de la relatividad, dice que si hay un cuerpo masivo, ¿qué sucede con el espacio-tiempo? Se curva, como si nosotros pusiéramos en una tela, el famoso ejemplo, poner una tela pelotas, y la pelota genera como que la tela se doble. Esa tela, para Einstein, es el espacio-tiempo. Entonces ya se sabe, ya se calculó, ya se midió que cuando se acercan la velocidad de la luz, el tiempo pasa infinitamente lento, y también se sabe que hay una condición que si en un determinado volumen existe tanta energía, a partir de ese momento colapsa todo hacia el centro. Se llaman las ecuaciones de Schwarzschild. Esas ecuaciones son las que definen un agujero negro. Entonces, gracias a la relatividad se descubrió la hipótesis de que podía existir en el centro de las galaxias una agrupación tan masiva que como la masa hace que se curve el espacio llega a un momento que se curva tanto que no sale nada. Es como si hiciéramos
fuéramos haciendo un skate y supongamos que vamos en el mar y hay una tromba marina, en un momento quedamos atrapados en la tromba y no podemos salir más. Bueno, eso es lo que sucede con la luz, con la materia, con la energía en un agujero negro. Se cumple una condición que hace que de la superficie del agujero negro para adentro solamente pueda absorberse y no pueda salir más luz, por eso es un agujero negro. Los que descubren Nassim Haramein, empezando a jugar con Planck y con el protón, es que el protón tiene la misma proporción de energía afuera y adentro que un agujero negro. Entonces, la teoría de Nassim se basa en que todo lo que existe son agujeros negros de diferentes escalas, y los agujeros negros, según Einstein y Rosen, crean agujeros de gusano, los que vemos en las películas de ciencia ficción. Los agujeros de gusano permiten que se comuniquen, que se pase información de un lado a otro, no localmente. Entonces, ¿por qué vemos Planck hoy? Porque el Planck, era una imagen del tamaño del protón lleno de granos de arena, o sea, para mostrar cuántos Planck entran, ¿no? Pero lo que quiero llegar es esto. El Planck es importante entonces, porque la escala es la unidad de medida más pequeña que podemos tener en nuestro universo, porque si pensamos que lo que hay básico en el universo, en lugar de ser pelotitas, es un área donde hay un campo que está vibrando, el área más pequeña que podemos definir es un área de Planck, porque vimos que Planck es la medida más pequeña. Si esta área, nos imaginamos un protón, lo llenamos de esferitas del tamaño de Planck, no se llena así, ¿no? Un espacio para llenarlo se llena así, ya lo muestro. Podemos llenar un volumen esférico con esferas que se tocan entre sí. Esas esferas que se tocan entre sí llenan todo el espacio. Esas esferas que se tocan entre sí, que llenan todo el espacio, si yo pienso que son volúmenes de Planck, después puedo olvidarme de las esferas y ver las distancias, ¿no?, que hay entre todos estos núcleos. Esas distancias me dejan calcular, por ejemplo, cuántas esferitas de Planck entran en un protón. Y si yo calculo cuántas esferas de Planck entran en un protón, ahí está, puedo dividir el protón, la superficie del protón, en distancias parecidas a la de Planck. O sea, no parecidas, a distancias de Planck. Estos triángulos representan esferas que se cruzan con la superficie. Y esta superficie es la que Nassim Haramein y muchos físicos descubren que es la superficie, que si le ponemos un 1 y un 0, un 1 y un 0, es código binario. Esa superficie de un protón puede almacenar información. Y esa superficie, cuando hace el cálculo de Nassim Haramein, un protón tiene tantas superficies de Planck como igual al número de protones que hay en el universo. Quiere decir que como cada protón es un agujero negro y cada protón, por ser agujero negro, puede estar conectado por un túnel de Einstein-Rosen, tengo en la superficie un protón como si fuera un cable. ¿Se acuerdan como las operadoras que hablaron enchufando cable? De cada protón yo tengo una posibilidad de engancharme con cada protón del universo. Y esa es la base de la teoría holofactográfica de Nassim Haramein, que en el tamaño de Planck, si usamos, no usamos n dimensiones como la teoría de cuerdas, no usamos matemática compleja, usamos matemática geométrica. En lugar de decir que Planck es un cubo, decimos no, todo lo que existe es esférico. Bien, cubramos la esfera con Plancks. Bien, ¿cuántos Planck hay en la superficie y cuántos Planck hay adentro? Hace
un ratio, una proporción, y con esa proporción él puede demostrar la energía del protón, el radio del protón, la cantidad de energía que existe en el universo, la densidad de energía que hay en un protón y la densidad de energía que hay en lo cosmológico. Puede demostrar cómo se forma un átomo de hidrógeno y toda la tabla periódica. Entonces, Nassim Haramein y su equipo tienen hoy la primera teoría que demuestra matemática y geométricamente toda la tabla periódica de los elementos, que demuestra matemática y geométricamente las galaxias, los cúmulos de galaxias, los soles, los agujeros negros de tamaño grande, que explica las 4 fuerzas fundamentales del universo, inclusive la gravedad, la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo, todo emergente de una única realidad que existe, que es un campo de fluctuaciones electromagnéticas a la escala de Planck. No es que no existe nada más pequeño, no podemos medirlo. Entonces, por lo menos, con la medición que tenemos hoy disponible, que es la medición al tamaño de Planck, sabemos que la imagen del universo es coherente, porque hay una teoría, que es la teoría de Nassim Haramein, que está teniendo comprobaciones empíricas que calcula y vaticina tamaños de protones, de los electrones y de toda la tabla periódica, y por cálculo coinciden con lo que después se mide experimentalmente. Así que esa es la idea, porque hoy nos mareé un poquito con las escalas para que supieran que existe Planck como tamaño, como unidad fundamental, y que gracias a Planck entramos en el mundo de la cuántica, y hoy, gracias a otros que están generalizando eso, entre ellos Nassim Haramein, la cuántica y la relatividad empiezan a mostrarse como una única cara que, de acuerdo a qué escala veamos, tiene diferentes efectos. Así que eso sería todo por hoy. Vamos a ver si me guardé algún... comentarios. Eso. ¿Hay alguna pregunta así que sea necesario conversar para entender la lógica de lo que hoy conté? ¿Hay alguna pregunta así que diga, esto se me cortó el razonamiento? Es que me he quedado... ¿Te has quedado como sorprendido? Bueno, Gustavo, sí. cuando has empezado a poner las bolas juntas, Sí, sí. hacía como el mapa bidimensional del toroide. Sí, hace un mapa bidimensional Bidimensional del toroide. de esa figura que conocemos como la flor de la vida, que son 64 esferas, que si la vemos en tridimensional, termina armando lo que se llama un vector de equilibrio, que es la figura geométrica de un toroide. Sí, señor. ¿Y por qué? No es casual, es porque él muestra, esa fue una de las intuiciones de él, que Esto, sí. resumido es, existen oscilaciones, pero ¿cómo las vamos a medir las oscilaciones? Las vamos a medir a algún tamaño que podamos manejar. Coge el tamaño de Planck y ve que Aquí sale. si suponemos que cada una de estas esferitas es una esfera del tamaño de Planck y que existen infinitas para todos lados, cuando tenemos un mínimo de 64, se arma una configuración que tiene 3 cosas. Que llena todo el espacio, que tiene polaridad, porque hay un grupo que apunta para arriba, y vas a ver ahora que para llenar todo esto tiene que poner otra que apunte para abajo. No sé si se ve en este, no. La figura de recién tenía huecos en el medio. Hasta que no se pone el otro correcto. así, no se llenan todos los huecos. Cuando se llenan todos los huecos, aquí en el medio, no lo he traído hoy, se arma otra figura que se llama vector equilibrio. Ese vector equilibrio tiene un punto y 12 vectores alrededor. No existe nada en el universo que sea más estable que eso. ¿Es el punto de resonancia? Todavía no es resonancia, es el punto de equilibrio. Es la explicación por qué
si toda la energía está bien acomodada, yo por más que, que pase a través de ello, como está empaquetado, no puede entrar más energía, entonces no interactúa con nada. Esa es la explicación por qué el vacío se veía como vacío. Ahora, en una explicación más compleja que voy a tratar de ir desarmando, él ve que a ciertas escalas, lleno de Planck, a ciertas escalas empieza a suceder algo que aparecen otras entidades que son materia, protones, y que empiezan a tener una configuración que es la que conocemos siempre como las galaxias, ¿no? En espiral, en espiral, en espiral. Entonces él demuestra que en la dinámica energética, cuando en la superficie de los agujeros negros, Hawking lo demostró, no David Hawking, Stephen Hawking, que los agujeros negros sí emiten energía. Entonces, si emiten energía, para equilibrar esa energía que se emiten, como siempre todo está en movimiento, empiezan a aparecer en ciertas zonas del espacio energía empaquetada con la apariencia de solidez. Esa apariencia de solidez, que genera los protones, se acomoda de una forma que es el ecuador de dos toroides. Entonces, en ese ecuador se junta la materia, que es como que la materia equilibra los campos electromagnéticos, porque si no existiera esa materia, todo estaría desorganizado, porque había como un impulso, que el campo se desacomodó, entonces como que al emitir materia, que también es energía, queda en equilibrio. Entonces, como eso, por ejemplo, hay estrellas que son pulsares, que se ve que en los norte y en el sur hay emisión de rayos gamma y que la materia sale en el ecuador. Entonces, como que se está cada vez demostrando que en diferentes escalas existe la misma organización energética, que es no solo toroide, es un doble toroide. Que por ejemplo, en el planeta Tierra también lo vemos. Las tormentas tienen toda una circulación de anticiclones y de ciclones. Una cosa sucede en el hemisferio norte y al revés en el hemisferio sur. Porque en el ecuador también hay como si fuera una barrera. Entonces eso se encuentra en planetas, se encuentra en galaxias, se encuentra en cúmulos, se encuentra en células. Hay toda una organización espacial que es fractal. A diferentes escalas, cuando uno hace zoom, ve los mismos patrones. Entonces sí, tiene que ver con esto, pero un poquito más complejo. Esto sería como la unidad fundamental. Y después hay que ver cuando se empiezan a sumar otras unidades, qué es lo que se forma. Voy a ir tratando en los próximos charlas de ir acercándonos a ese entendimiento. Ya me quedaba, perdón, cuando fuiste como de que ponías todos los colores, ¿no? Y Sí. ibas del verde al rojo. Sí. Entonces, ese rojo también vendría a ser como donde terminaste la charla anterior, que tiene que ver con que todo es energía, ¿no? En esa ¿Acá? de abajo, claro. Es como una comprobación de realmente, a la medida de Planck, cuánta energía hay y que entonces suceden un montón de cosas. Claro, bueno, sí. El hecho que mientras más chica sea la longitud de onda, más chica, B, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos más chica, por la fórmula de Planck, que antes no lo había nombrado, la energía es proporcional a la frecuencia. Acá la frecuencia la tenemos aquí, frecuencia en Hertz, 10 a la 20. O sea, hay que decir que en un segundo hay 1 con 20 ceros de oscilaciones. Pasaron 20 ceros, ya me pierdo, son un trillón, son 12. 12 y 12, 24. Casi. O sea, es como un billón de un trillón, sí. Esa, Es lo que es toda energía. en un segundo. Entonces, esa es la energía que hay en esos tamaños tan pequeños. Entonces, la otra vez yo hablaba del vacío, pero lo importante era ver que experimentalmente ya se calculan estas energías. Y lo que no se sabía era por qué si están disponibles a nivel macro no se puede extraer esa energía. Y es porque están acomodadas. Para poder extraer es lo mismo que pasa con un avión y con un helicóptero. ¿Por qué vuela ¿Sabes por qué vuela un avión?
¿De acuerdo? Porque vuela un avión. Debe ser para bueno, la fricción, ¿no? El viento. Sí, Y que bueno, al final, como todo va, sí, es la fuerza de sustentación Sí. que lo eleva, ¿no? sí. ¿Cuál es la fuerza de sustentación? Porque el recorrido del ala de arriba es más largo que este. Entonces genera como un vacío, genera una diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la que te da la sustentación. Entonces, si a nivel de Planck podemos hacer diferencia de energía a nivel de plano, o sea, como desacomodar esas pelotitas, esa diferencia nos podría dar un impulso. De hecho, ya hay un impulso que se descubre a nivel de Planck. Hay un efecto que se llama Casimir, que le ponen dos placas de menos de un átomo de distancia y las placas se tienden a pegar. Entonces, hacen chocar radiofrecuencias y obtienen un resultante que es un empuje. Entonces, ya hay una forma de empujar, por ejemplo, una sonda en el espacio, extrayendo energía del vacío cuántico. Entonces, si pudiéramos hacer eso a escala grande, podríamos empezar a tener móviles, vehículos que generen un gradiente de gravedad. Sería lo que mal llamado antigravedad. Porque si podemos hacer que con un gradiente de presión de aire, algo más pesado que el aire, vuele, con un gradiente de gravedad, algo masivo, como un gradiente de gravedad, se recibiría como una succión del vacío y las cosas se levantarían y andarían con antigravedad. Entonces, ese es el potencial de esta teoría. Por eso está muy interesante prestarle atención ahora. Podemos obtener energía ilimitada y medios de transporte ilimitados. Bueno, creo que lo he mareado suficiente. Ya estamos ahorita, Alex, sí, no sé qué decir. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Bien. Muchas gracias por haber seguido el razonamiento y a los que han estado presentes a través del Instagram. Gracias Alex y gracias Mary por organizar la red. Perdónenme si los he mareado un poco, pero realmente la idea era sacudir un poco. Bien, bien. Voy más al punto, Alex, ahora tú que me ayudaste el primer día, que me fuera más al punto. Sí, genial. Dentro de que la temática es... O sea, pero no... Está bien, o sea, si has dicho... Vaya, no sé, Xavi, ¿tú cómo has visto? Quedará grabado eso, ¿no? Sí. Sí. Me lo voy a mirar unas cuantas veces. Claro, claro, porque hay que Una, volverlo. dos, tres, Sí, cuatro, sí. a ver si poco a poco. Genial. Gracias, Xavi. Gracias, Adri.